La mente es necesaria para poder jugar este juego. Sí, a mí me mostraron cómo se ve este juego sin la mente, sin el traductor, el algoritmo perceptual, lo que genera el percepto de la realidad. Sí. Y esto es horrible. Es todo geometría gris, plano con distintas profundidades, y las profundidades, cada geometría tiene adentro otra figura geométrica, y muchas tienen muchísima profundidad y otras tienen poca, y nuestro cerebro es el que decodifica esa geometría porque tiene un algoritmo que es capaz de hacerlo y hace que la realidad se vea así como nosotros la vemos aquí. Pero cuando ves el juego desde el otro lado, esto es un programa de computación, ¿sí? Que en lugar de tener unos y ceros, es geométrico. Dibujitos. Sí, dibujitos. Para venir a jugar hay que aceptar la mente de la narrativa que viniste a existir, ¿sí? Y hay que entender que pensamos y percibimos la realidad según nuestro sentir. Entonces, como la mayoría de la gente siente miedo, Sí. ¿sí? Y hace todo lo que hace por miedo, hago un paréntesis. La clave para saber cómo uno está jugando es preguntarse a sí mismo: ¿esto que estoy haciendo ahora, por qué lo estoy haciendo? ¿Por amor o por miedo? La dualidad en esta realidad no es bien y el mal. El bien y el mal es una ilusión que no ocurre dentro del jugador. El jugador lo que tiene que evaluar en su jugada es: esto que estoy haciendo, ir a trabajar todos los días, ¿lo hago por amor o por miedo? La mayoría de la gente todo lo que hace lo hace por miedo a no tener sustento para llegar a fin de mes, por miedo a la no aceptación, Estatus, muchas cosas. La mayoría de la gente, la energía, lo que los moviliza, la emoción, energía en movimiento, empieza desde el miedo. Los pensamientos vienen de una nube de pensamientos que es una nube infinita de pensamientos duales. Si sientes miedo, vas a conectar solo con un hemisferio de los pensamientos, que es como si fuera la nube que tenemos donde guardamos datos. Sí, los archivos. Sí, cada vez que alguien piensa o genera un pensamiento, ese pensamiento se copia en la nube y pasa a estar disponible para que otro jugador lo acceda. Por eso es que los programadores se preocupan de que haya mucha cantidad de gente teniendo miedo, mucha cantidad viviendo carencia, dolor y todo, para que haya una buena población de pensamientos disponibles. A conciencia común. Sí, pero cada pensamiento en su potencialidad tiene valor 0. Es el jugador el que le da valor 1 a ese pensamiento, y a través de ese pensamiento es como percibe la realidad. Es su realidad perceptual. Y esa realidad perceptual que él acaba de crear es la única realidad que existe para él. Por eso 2 personas o 3 personas pueden ver un acontecimiento que ocurre que ni siquiera los afecta, pero dependiendo de cómo es el sentir de cada jugador, es qué es lo que van a ver en esa realidad, al punto de que muchos no van a ver gestos, objetos que otros juran haber visto, el otro no lo va a haber visto. Vemos la realidad y pensamos según nuestro sentir. Y si tu sentir es miedo, es decir, no recuerdas de que todo lo que te está ocurriendo lo pactaste por tu propio bien, y le tienes miedo a la vida, a la realidad, vas a ver una realidad que es tuya, propia, nublada, gris, ¿sí? Hay gente que dice que el mundo es una mierda y siempre van a tener un hecho que demuestre que es así. Que reafirme su creencia. No saben que ellos lo crearon a ese hecho, pero siempre va a haber una manera de justificar tu creencia. Entonces, la mente lamentablemente es necesaria, pero hay que aprender a domarla. Hay que doblegarla para que te ame. Es decir, se trata de ir hacia adentro y de darse a uno mismo para poder dar a los demás, ¿no? Entonces,
Un pensamiento de miedo es, tengo que salir a caminar y hacer ejercicio porque si no me voy a poner viejo y me voy a poner duro y voy a perder movilidad. Que no es lo mismo que decir, me voy a invitar a caminar. ¿Sí? Y voy a salir a caminar, y cuando salga a caminar y vea un restaurante que me llama la atención, voy a decir, ¿qué hace la mayoría de la gente? Pone un pin en su mapa, Sí. en su Google favorito, Map, ¿no? para venir luego. ¿Cuándo? Cuando el personaje pueda venir a fortificarse con amigos o con alguien, a compartir una cena y que yo encontré el lugar. ¿Encontraste un lugar hermoso que te llamó la atención para comer? Invítate a comer. No ve a comer porque tienes hambre, porque ya tengo el miedo de que si no me nutro lo suficiente. ¿Sí? No es lo mismo usar la mente como la usamos que doblegarla y hacerla que te ame. Entonces dices, me voy, lo dices en tu mente. Sí, sí, nos hablamos Javier, bien. Sí, Javier, te invito a comer. Bueno, vamos. Y total, si no lo haces en voz alta, nadie va a pensar que estás loco. Sí. Aunque estemos locos, todos. Todos los jugadores estamos locos. Y de eso se trata, de saber que la mente es necesaria, pero no creerle. Porque de la misma forma, ¿cómo funciona lo de la medicina que hablábamos anteriormente? La salud. El corazón, que representa al origen, quiere saber cómo estás jugando. Entonces bombea sangre, que es el único fluido que sensa y tiene la capacidad de tocar cada tejido y cada célula de tu cuerpo. Cada vez que tu corazón bombea sangre, esa sangre llega a todas partes del cuerpo, sensando si hay rechazo. ¿Sí? Esa sangre siempre termina pasando por la cabeza. La cabeza es Dios. El corazón es el origen, la cabeza es Dios, el cuerpo es el ser. Sí. Y descarga la información en la mente. Entonces la mente ahora dice, ok, hay que avisarle a este tipo que está jugando mal, y tu Dios, que es tu mente, elige cuál es el órgano que tiene que ser afectado. La sangre se hace más densa, se generan en la densidad de esa sangre pequeños coágulos, y en esos coágulos se meten los parásitos y viajan por la sangre para alojarse en el órgano que tienen que afectar. ¿Sí? Pero la que dio las directrices fue la mente. Entonces, la necesitamos para que esto parezca la realidad que parece. Pero acuérdate que hay una diferencia entre Dios y el origen. Una de las grandes trampas que nos han impuesto a través de los sistemas de creencia es la idea de que lo más alto es Dios, y que no. Dios es energía potencial infinitamente creadora, pero quien está creando con eso es el origen. Entonces, si quieres tomar control de lo que ocurre en tu vida, de lo que se crea, tienes que ir a buscar el origen. El origen es tu corazón, no es tu mente. Y lo que nos han hecho, que es lo más terrible, es no es hacernos creer. Nos pagan más si eres más elocuente, si eres mentalmente más ágil. ¿Sí? Todo tiene que ver con potenciar la mente, potenciar la mente. Hoy yo veo comunicadores que toman el budismo, el judaísmo, la cabalá, un montón de disciplinas que eran todas acerca del corazón. Por algo Jesús, la imagen de Jesús es un gran sagrado corazón, ¿o no? Sí. Bueno, lo que vale es el laberinto mental, y se exponen entre ellos y hacen competencias de quién es más inteligente y quién es más elocuente y quién puede decir las palabras más precisas, y mueren intoxicados de su propio ego, en grandes laberintos mentales, que es fortificar a ese amo que te está esclavizando. El que tú realmente eres es tu corazón. Y sí, cuando empieces a conectar con tu corazón, te vas a dar cuenta que vas a entender la realidad muchísimo más profunda de lo que tu mente lo entiende, pero no te va a dar ganas de contárselo a nadie. Porque no te van a entender. No es solo eso.
Cuando la gente hace preguntas, quieren una respuesta directa que les digas qué es lo que tienen que hacer. Yo solo puedo inspirarte, pero si yo te doy la solución exacta, porque muchas veces la veo y te diría, decirle tal cosa a tu hermano, vas a ver que la reacción va a ser tal, pero si yo soy el que te da la idea, el mérito de ese cambio me lo llevo yo. Este juego se juega solo, entonces hay que aprender a influenciar con la información justa y necesaria para dar las herramientas, no para solucionarle la vida a nadie. Porque si sí se la solucionas, el que se queda con el mérito metafísico es el que lo solucionó, no el actor. Y no funciona así. Correcto. Siguiente pregunta, Javier. 6. Va a ser 369. Porque... bueno, vale. 6. Mira, esta no la hemos tocado. Si todo está programado, ¿dónde queda el libre albedrío? El libre albedrío ocurrió cuando elegiste la narrativa que viniste a existir. Para los hitos programados, te van a dejar tener el libre albedrío de elegir cómo vas a ir vestido, si vas a ir en autobús o en tu propio coche, si te vas a poner tenis, zapatillas o zapatos. Pero que tienes que estar a las 5 de la tarde en tal lugar para que te ocurra tal y tal cosa, eso fue pactado y ahí no hay libre albedrío. El único libre albedrío, una vez que ya está, o sea, el primordial libre albedrío viene antes de venir a jugar, cuando eliges la narrativa que vas a existir. Una vez que eso sucedió, el único otro libre albedrío es aprender a jugar más rápido, es decir, no huir del juego, no huir de la emoción. Salir del dolor más rápido no quiere decir negar el dolor, es agotarlo más rápido. El único libre albedrío que tienes es que tú salgas a buscar el próximo hito, porque el 90% del problema que tiene el hito es que te sorprende. ¿Y te sorprende por qué? Porque no estás consciente de que la realidad la estás creando tú. Y en el momento que el jugador se da cuenta que se trata de asimilar el momento, es decir, de aceptarlo. Sí. Acepto por fe que en Dios no, por fe en que esto es un juego y que lo que está ocurriendo lo pacté yo por mi propia voluntad, o sea, por mi propio beneficio. Esa fe hace que el jugador tome control de la partida. Y además esa fe lo hace verse a sí mismo, al moverse más rápido y no estar... Cuando no te mueves lo suficientemente rápido, siempre estás jugando desde atrás, tratando de catch up, no sé cómo se dice, de ponerte al día. Sí. Una vez que te pusiste al día porque te diste cuenta que es un juego y empezás a recapitular tu vida y dices, mira, aquí hay una parte en el curso, en la clase Recuerda, que es la que da inicio a todo esto, hago una recomendación que tiene que ver con recapitular tu vida. Es esencial para jugar más rápido recapitular tu vida. Es decir, ponerte a pensar, tomarte el tiempo de decir, bueno, la forma fácil es agarrar tu carretel de fotos del móvil y empezar a ver. Desde la primera foto, desde más atrás. No sé, si guardas en la nube tus fotos, cada vez que cambias de móvil, ahí están. Entonces empiezas a recordar, ¿y qué pasó acá? Y te vas a empezar a dar cuenta que hay partes de tu energía vital que están atascadas en situaciones, problemas que ocurrieron en ese momento en el tiempo. Esta es una herramienta que yo la incorporé de los chamanes mexicanos. Los chamanes mexicanos, antes de enseñarle a un nuevo chamán o a un adepto a operar desde el astral, les piden que primero recapitulen toda su vida, para que estén al tanto y recapitular su vida significa para ellos recordar cada día de su vida, desde la infancia. Yo hace poco, cuando tomé contacto con esta información, dije, bueno, voy a hacerlo. Y empecé a tratar de recordar mi infancia. En el momento en el que dije, bueno, a ver, ¿qué hay de la infancia? De repente viene un recuerdo que estoy en el suelo, así acostado en el piso,
en mi escuela primaria yo habré tenido 7, 8 años y hay un chico más grande que máximo tendría 12 años porque es el primer ciclo lectivo, que está encima mío amenazando con golpearme. Y yo no tengo ni idea ni quién es el chico ese, ni cuál era la situación. No tengo la más mínima idea, pero evidentemente ocupaba un espacio de energía. Y verlo desde la mente, desde la percepción que tengo hoy, y evidentemente no me golpeó y no pasó nada, no fue a mayores, pero en ese momento evidentemente fue un momento aterrador, o de impotencia o lo que sea, decodificar eso y desarmarlo, porque cuando lo ves con los ojos del adulto que eres hoy, dices, bueno, era una cosa de niños, ¿sí? No fue tan grave. Eso es. Va destrabando y te vas haciendo más fuerte, porque parte de lo que estamos haciendo con esto de darnos cuenta que es un juego es como cuando uno va de viaje y se queda en un Airbnb y hay un momento que a uno le importa la calificación que te van a dar y te vas a ir y recoges tus cosas, primero para llevarte tus pertenencias y luego para dejar el lugar lo mejor posible, ¿sí? Como te lo entregaron. Hay algo parecido que está sucediendo. Se habla mucho de reseteo, ascensión planetaria. Y yo creo que estamos de alguna forma como recogiendo nuestras líneas de tiempo y nuestro ser para volver enteros a nuestra casa. ¿Sí? Y estamos así, recogiendo pensamientos que vienen desde el miedo. Siempre es tu ser menos evolucionado. A ver, esto es primordial. Cuando uno contacta con su ser primigenio, es decir, con el jugador, el ser de sexta o séptima densidad que vino a jugar este juego, que le llamamos el ser superior, pero no es otra cosa que quién somos realmente, o cuando uno conecta con el origen, la sensación que se siente es de un amor intenso. Incluso cuando otros seres, guías, aparecen para traerte información, el filtro para saber si esa información la vas a utilizar o no es si te dio una sensación de amor. Los seres que parasitan a los humanos no conocen el amor, por eso parasitan a los humanos. ¿Sí? Todos aquellos seres de bajo astral o de otras densidades, cuarta y quinta, reptilianos, draconianos, todo este drama intergaláctico que se habla mucho hoy, sí. Si es cierto que tienen acceso, yo no creo que tengan acceso a los jugadores. Creo que tienen acceso al general, a los clones. Pero así todo, si tuvieras contacto con ellos, nunca se va a sentir una sensación amorosa, porque ellos no conocen el amor. Porque la verdad es que porque ellos también son NPCs de otros niveles del juego. ¿Sí? Los jugadores tienen conciencia y conectar con tu ser primigenio o con tu conciencia, el filtro tiene que ser si sientes amor. Si no, lo niegas, no das permiso y listo. Yo le advierto a la gente que uno de los efectos que pueden tener por haber escuchado este podcast es que en los próximos 2 o 3 días sientan ciertos ajustes físicos, les dé mucho sueño, necesiten tiempo para reconfigurarse, porque esta información, si eres un jugador, si no eres un jugador, vas a pensar que Javier Wolkoff es un tarado. Y está perfecto que así lo pienses. Quedará en tu conciencia si decides difundir tu pensamiento o no. Claro. Pero si eres un jugador, esta reconfiguración y el soltar creencias, porque el principal problema que tenemos hoy es que como no sabíamos durante tanto tiempo que esto era un juego, fuimos adoptando creencias ignorantes que no digo que sean que ciertas terapias o ciertas cosas sean nocivas, pero nada es más importante que el jugador se haga cargo de su propio juego y que juegue adentro. Todo lo que hay afuera, el tarot, la magia, la cábala, todo lo que es de afuera, no es el juego. Es influencia, y mucha es influencia positiva.
¿sí? Pero es un mundo dual, entonces todo tiene influencia positiva y negativa. Entonces, sabiendo eso, el trabajo es ir hacia adentro. El soltar estos sistemas de creencias hace que también sueltes cristalizaciones en tu cuerpo que son pactos con la ignorancia. Por eso digo de recapitular tu vida y de repente, ok, ocurrió hace 30 años, pero el tipo con el que tuviste el problema está vivo, levanta el teléfono y llámalo. No para tratar de solucionar algo que quedó inconcluso. Cierra ese capítulo. Para que te des el lujo de saber que tú como jugador ya te diste cuenta que era un juego y no tienes problema en levantar el teléfono. Entonces rompes un poquito el ego, reconfiguras tu mente, sueltas creencias y al soltar esas creencias limitantes también se liberan. El ejercicio físico también es muy recomendable, sobre todo hacer yoga y cosas que abran las articulaciones, porque mucho de nuestra ignorancia encapsulada está en las articulaciones. Vale. Por eso la gente envejece. Sí. ¿Se puede vivir más? Sí, se puede vivir más. La energía vital es igual a amor incondicional. Entonces, muestra que eres capaz de dar amor incondicional levantando el teléfono y llamando a decir, oye, discúlpame por lo que te hice hace 30 años. Incluso cuando pensabas que era él el que te había hecho. El perdón. Nadie es tan importante como para perdonar a otros. Perdónate a ti mismo. ¿Sí? Ese es el perdón que cuenta. Qué bueno. Sí, porque mucha gente lo voy a perdonar. ¿Quién eres tú para perdonar a alguien? Los otros jugadores también son seres de séptima densidad, tal vez uno más potente que tú. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No dar consejos. Anda. No dar consejos. Sí, el mejor consejo que me han dado es no dar consejos. Porque si lo ayudas al otro, le quitaste la oportunidad de crecer. De que él lo haya descubierto por sí mismo. Y si no lo ayudas, te llevas la responsabilidad de haberlo jodido. Claro, efectivamente. Perdón, me olvido que estoy en España y en España jodido, esa palabra... No, jodido, sí. Sí. A ver, jodido aquí se dice bastante. Claro, vale. No pasa nada. Un libro que te haya marcado profundamente. El Zohar. El principal texto de la Kabbalah. Pero hoy sí es el libro que a mí me marcó más profundamente. Pero si yo tuviera que recomendar un libro, ¿sí? Iría con la recomendación cuando le hicieron esta misma pregunta a Hoyo, que dijo que el libro más importante que un ser humano puede leer es el libro de Mirdad. La historia es supuestamente una fábula, Mirdad. Mirdad. Pero es el libro más alucinante que hay para entender de qué va lo que la gente llama espiritualidad. O sea, ¿se puede conseguir? Sí, está en audiolibro, está en PDF. O sea, está en español también. Sí. El libro de Mirdad. Sí, lo dejaremos luego puesto en la descripción. Perfecto. Yo no lo conocía tampoco. De Mijail, no me acuerdo el apellido. Pero es alucinante las lecciones espirituales que tiene ese libro. Qué bueno. ¿Qué principio rige tu vida hoy, Javier? La diversión. Jugar. Sí. Claro. Es que no hay nada. Hay que tener, yo digo que para jugar bien este juego hay que tener inteligencia emocional e inteligencia práctica. Inteligencia emocional quiere decir no huir de la emoción. Es analizarla, saber por qué estoy sintiendo. O por lo menos empezar con saber qué estoy sintiendo. Pero después viene la inteligencia práctica. Siento dolor. Y está justificado. Pero ¿qué es lo que más me conviene? ¿Quedarme 30 años atascado en el tiempo, perder mi vida duelando ese evento o salir rápido del dolor? A los humanos les gusta sufrir en cuotas. Sí. De a poquito para que no. No. Te fue mal en algo, te salió mal, perdiste. Enciérrate en tu casa y llora 6 días seguidos. Vas a ver que al tercer día de estar llorando vas a decir, ¿qué idiotez estoy haciendo? ¿Sí? Dejen de sufrir en cuotas y arrastrarse por la vida como... Dando pena. Dando pena.
sí. Inteligencia práctica quiere decir hacer lo que más te conviene. Y lo que más te conviene es avanzar en el juego, jugar más rápido y divertirte. Porque imagínate que si esto fuera un reality show, Show de Truman. Claro, no, pero como un gran hermano, digamos, donde al final van a estar las cámaras esperando para que cuando salgas del show y ponle que has pagado una fortuna para venir aquí a la Tierra a jugarlo y luego van a estar las cámaras ahí esperándote y te van a decir, ¿y cómo te fue? ¿Qué vas a decir? ¿Me la pasé mal toda la vida? Claro. Si no. Lo has elegido tú, además. Claro. Entonces hay que divertirse lo más que se puede. Qué bueno. Y la última pregunta, que esta es indispensable. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué es para mí el éxito? Todo lo anterior. Divertirse, conocerse. Yo ya hice el camino del empresario y a veces me fue muy bien, a veces me fue muy mal, pero nada se compara con... para mí el éxito es... a veces no lo quiero decir en voz alta porque como es lo que me importa, el juego golpea ahí. Pero donde tienes el apego. Pero vivir en un entorno de personas con las que puedo hablar de esto y me entienden. Para mí eso es el éxito. Qué importante. Sí, sí. Y qué difícil. El por primera vez una de las razones por las cuales los jugadores vienen a vivir esta experiencia. Yo hace 8 años postulé una comunidad que se llama la Tribu de Uno. Después de una experiencia de muerte que tuve en donde percibí por primera vez que somos todos el mismo ser en origen, generé una comunidad con la idea de crear una comunidad llamada Aldeas One, Aldeas del Uno, y la idea de la tribu de uno, ¿no? Donde uno es la tribu y la tribu es uno. Donde tuve una época de canalizaciones donde me mostraban el sistema social, el nuevo pacto social que tenía que haber, el tipo de viviendas, unas viviendas unipersonales con forma de huevo, y empujé durante mucho tiempo esa idea, y no fue hasta que llegué a esta información que me enteré que así es como vivimos de donde venimos. El único tema es que en esa realidad donde nosotros venimos somos tan autosuficientes, estamos tan conscientes de que somos Dios siendo, ¿sí? De que somos en Dios y que somos el origen mismo, que nadie necesita del otro. Entonces es una vida perfecta, pero sin comunidad. Y me enteré de que lo que realmente yo tenía que plasmar no era físicamente esa vivienda, esa comunidad, sino que de lo que se trataba era de el deseo de vivir en comunidad. Para que cuando volvamos después del juego, al menos los que jugamos en mi núcleo de jugadores, tengamos la idea del valor que tiene el otro. Y por eso hoy estoy seguro que lo más valioso que nos vamos a llevar de aquí, además de la lección emocional, es el deseo de compartir, de realmente aprender a recibir por dar. Tengo todo, no necesito nada, pero tú tienes algo que quieres dar. Mi recibir va a ser mi dar, porque no lo necesito, pero quiero verte feliz. Entonces, ya de estar viviendo esa experiencia aquí, ya es haber ganado. Hay historias que no empiezan con un hecho, sino con una sospecha, un murmullo,
Un dato suelto que aparece donde no debería, como si alguien hubiera dejado una puerta entreabierta para que tú la empujaras, aunque sea con miedo. Dicen que todo comenzó con documentos médicos vinculados a instituciones oficiales, y luego con algo aún más inquietante, archivos de inteligencia, viejos informes, comunicaciones entre potencias. No te los presentan como una prueba final, sino como una insinuación, como una grieta. Y dentro de esa grieta, una idea que incomoda tanto que la mente intenta expulsarla antes de comprenderla. La idea es esta, que el origen del cáncer podría haber sido interpretado, en ciertos relatos y teorías antiguas, como algo parasitario. Escúchalo otra vez. No como un veredicto, no como una sentencia científica, sino como un símbolo narrativo peligrosamente hipnótico. Algo vive dentro, algo se acumula, algo se oculta, algo crece. Porque el ser humano no le teme solo a la enfermedad, le teme a lo invisible, le teme a lo que no puede señalar con el dedo. Y cuando una historia te ofrece un enemigo microscópico, el miedo se siente por un segundo organizado, con forma, con nombre. Ahí aparece el término que se repite como un conjuro: nemátodos, parásitos diminutos, criaturas asociadas al agua, al ciclo biológico, a lo microscópico. Se afirma en este tipo de discursos que conviven con nosotros, que entran, que viajan, que se alojan, y se lanza una cifra descomunal, de esas que te golpean más por el impacto que por la verificación para que tu sistema nervioso haga clic. Sería imposible no estar expuestos. Y justo cuando crees que el capítulo va a convertirse en una cacería de monstruos internos, el capítulo gira. Deja de hablar del ellos y empieza a hablar del tú. Porque lo más provocador no es la hipótesis del parásito. Lo más provocador es la interpretación, que el dolor no llega para destruirte, sino para avisarte. Que la enfermedad, sin romantizarla, sin idealizarla, sin negar su gravedad, puede funcionar como un mensaje del cuerpo, un telegrama biológico, un recordatorio brutal de que algo en tu vida quedó sin ser mirado. Aquí entra el lenguaje del juego. El narrador lo plantea con una pregunta que no se puede esquivar. Si esto es una simulación de aprendizaje, entonces, cuando el cuerpo se rompe, ¿es castigo o es señal? Pausa. Porque esa pregunta divide a la gente en dos mundos. En un mundo, la enfermedad es una injusticia sin significado. En el otro, la enfermedad es un hito. Y un hito, en la lógica del juego, no es un accidente, es un punto de giro. Una estación inevitable en tu línea de tiempo. Algo que, de una forma u otra, llega. Lo pactes conscientemente o no, lo entiendas o no. La diferencia no es si llega. La diferencia es cómo llegas tú. Hay una frase que se desliza en este guión como una amenaza elegante. Vas a llegar al hito de todas formas. Y entonces viene la pregunta real, la que nadie quiere escuchar cuando todavía se siente invencible. ¿Vas a llegar fuerte, lúcido, presente? ¿O vas a llegar debilitado, roto, viviendo el golpe como si el mundo te lo debiera explicar? Aquí es donde el relato se vuelve íntimo, humano, porque deja la teoría y se mete en la vida concreta. El silencio tragado durante años, el trauma no procesado, la emoción encerrada, la rabia que se volvió costumbre, el miedo que se volvió identidad. Se menciona, dentro de estas corrientes de interpretación, una idea clásica, que lo no asimilado no desaparece, solo cambia de forma, que el cuerpo, como un archivo vivo, guarda lo que tu mente no pudo nombrar, que cuando una experiencia se vive en secreto, sin voz, sin salida, el organismo intenta resolver lo irresuelto con lenguaje biológico. No es una afirmación para reemplazar la medicina, es una metáfora con filo, porque no te pide que creas, te pide que observes, te pide que recuerdes, te pide que hagas una auditoría brutal de tu historia. ¿En qué año dejaste de decir la verdad? ¿En qué momento preferiste aguantar para no perder? ¿En qué relación te fuiste haciendo pequeño hasta que eso se volvió normal? En la narrativa del juego, el cuerpo no es un enemigo, es el tablero. Y el tablero te da señales. Primero,
suaves, luego insistentes, luego insoportables, hasta que el personaje, ese personaje que sonríe, que cumple, que aparenta, que aguanta, se disuelve, porque hay un punto en el que el dolor real no permite actuación. Y esa es la parte más incómoda de esta película documental, que cuando el cuerpo duele de verdad, ya no puedes sostener tu máscara. Ahí aparece la palabra aviso, como un golpe seco. Aviso del cuerpo. No para asustarte, para despertarte, para obligarte a mirar el hito que estabas evitando, el que siempre estuvo ahí, esperando. Y entonces, como si el guión quisiera arrancarte la última excusa, lo resume así. Si la enfermedad aparece, tal vez no sea solo mala suerte. Tal vez sea el indicador de que te quedaste demasiado tiempo detenido en un lugar de tu historia. No porque seas culpable, sino porque sigues cargando algo que no era tuyo sostener para siempre. Y en este punto, el juego deja de ser una idea filosófica y se convierte en un desafío inmediato. Si la vida te está empujando hacia adentro, ¿vas a seguir huyendo hacia afuera? Silencio, porque esa pregunta no es para el video, es para ti. Y si tu cuerpo pudiera hablar con una sola frase, sin adornos, sin teoría, sin conspiración, tal vez diría esto: no es que te esté rompiendo, es que llevo años intentando que me escuches. Entonces dime, ¿qué parte de tu vida has estado ignorando con tanta fuerza que tu propio cuerpo tuvo que convertirse en el mensaje? Hay un momento, casi imperceptible, en el que esta historia deja de hablar del cáncer y empieza a hablar de ti. No del diagnóstico, no del miedo, no del nombre de la enfermedad, de ti como jugador. Porque si aceptamos aunque sea por un segundo la hipótesis central del juego, entonces el cuerpo no es un error biológico ni una máquina defectuosa. Es un sistema de navegación, un panel de control, un traductor entre lo que no supiste procesar y lo que ahora exige ser visto. Aquí el guión se vuelve incómodo porque introduce una idea que desafía la lógica víctima-culpable. El dolor no aparece para castigarte, aparece para acelerarte. En la narrativa del juego, todos los jugadores atraviesan hitos, momentos inevitables que marcan un antes y después. Pérdidas, rupturas, enfermedades, accidentes, traiciones, vacíos. No como castigo moral, sino como nodos de aprendizaje. El hito no pregunta si estás listo, llega. Lo que sí cambia, y aquí está la clave, es la velocidad con la que atraviesas ese hito. Hay jugadores que se quedan atrapados décadas en el mismo punto, reviven el mismo dolor con distintos nombres, cambian de escenario pero no de narrativa. El cuerpo entonces insiste, primero con cansancio, luego con ansiedad, después con síntomas más claros, hasta que el mensaje ya no puede ignorarse. No porque el cuerpo sea cruel, sino porque es honesto. En este punto, el relato introduce una de sus ideas más provocadoras: la enfermedad como indicador de una narrativa estancada. No como sentencia, no como culpa, como señal. Se habla de emociones vividas en silencio, de decisiones postergadas por miedo, de relaciones sostenidas por carencia, de identidades construidas para sobrevivir, no para vivir. Todo eso que parecía aguantable se va acumulando, como presión interna, como tensión sin descarga. Y aquí surge una metáfora poderosa: el cuerpo como archivo. Cada órgano, cada sistema, cada función cumple una tarea simbólica además de biológica. No porque sea magia, sino porque somos organismos que sienten, interpretan y reaccionan al entorno. Cuando una parte de tu vida queda bloqueada, el cuerpo intenta compensar. Cuando la compensación falla, aparece el síntoma. No para asustarte, para detenerte. La historia avanza hacia un terreno delicado: la psicosomatización. No como negación de la ciencia, sino como complemento incómodo. Porque aceptar que las emociones influyen en el cuerpo no elimina la enfermedad, pero sí transforma la forma en que la miras. Ya no es solo algo que te pasa, es algo que te habla. Y entonces el guión hace una pregunta brutal sin anestesia. Si sabías, aunque fuera en el fondo, que esa vida no te hacía bien, ¿por qué seguiste ahí?
No hay acusación, hay responsabilidad. Responsabilidad no como culpa, sino como poder. Porque si tu cuerpo está reaccionando a una narrativa que ya no encaja, eso significa que aún puedes cambiar la narrativa. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes del juego: salir antes del dolor. Salir antes no es negar, no es reprimir, no es fingir que no pasó. Salir antes es no quedarte a vivir dentro del golpe. El guión usa una metáfora simple, casi infantil, pero devastadoramente clara. Un juego de mesa. Te hicieron una mala jugada, perdiste una pieza clave. Ya ocurrió. Puedes quedarte horas mirando el tablero, lamentándote, congelado, o puedes respirar y hacer la siguiente jugada. La diferencia no está en lo que pasó, está en cuánto tiempo te quedas ahí. Y aquí ocurre algo que el relato describe como un hack del sistema. Cuando un jugador sale del dolor más rápido de lo que su narrativa original dictaba, algo se reordena. La percepción cambia, las opciones se amplían, aparecen caminos que antes no veías. No porque el universo te premie, sino porque dejaste de gastar energía en sostener el sufrimiento. El tiempo, entonces, deja de sentirse lineal. El jugador ya no vive reaccionando, sino anticipando. Ya no va detrás de los golpes, sino que empieza a verlos venir. Y cuando los ve venir, no huye, se prepara. Aquí el cuerpo vuelve a ocupar el centro de la escena. Porque el cuerpo no quiere que sufras más lento, quiere que aprendas más rápido, quiere que dejes de cargar historias que no te corresponden. Quiere coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que vives. Y cuando esa coherencia no existe, el cuerpo se desajusta. No como venganza, como alarma. La página 2 cierra con una idea que se siente como un susurro incómodo. Tal vez la pregunta no sea ¿por qué me pasó esto?, sino ¿cuánto tiempo llevo ignorando lo que ya sabía? Porque si el juego tiene reglas, una de ellas es clara: todo lo que no miras, vuelve. Y a veces vuelve con el único lenguaje que no puedes silenciar: el cuerpo. Entonces dime, antes de seguir, ¿estás dispuesto a escuchar el mensaje o necesitas que el aviso sea aún más fuerte? Y entonces llegamos al punto donde ya no hay teoría que te proteja. Porque después de recorrer documentos, hipótesis incómodas, símbolos biológicos y relatos que incomodan a la mente racional, queda una sola verdad imposible de esquivar: el cuerpo no se equivoca. La conciencia sí se distrae. Todo este documental, toda esta historia, no trata realmente de parásitos, ni de archivos ocultos, ni siquiera de cáncer. Trata del momento exacto en el que una persona se da cuenta de que ha estado viviendo en piloto automático dentro de un videojuego que no recuerda haber aceptado, pero que eligió. El juego no avisa con palabras, avisa con sensaciones, avisa con cansancio, avisa con ansiedad, avisa con dolor. Y cuando no escuchas, sube el volumen. Aquí es donde muchos se defienden diciendo: no puede ser tan simple. Y tienen razón, no es simple, es brutal. Porque aceptar que el cuerpo es un mensajero implica asumir algo todavía más incómodo: que nadie te está haciendo esto, que no es castigo divino, que no es mala suerte pura, que no es solo genética ni azar ciego. Es un desajuste entre la vida que vives y la verdad que sabes. El hito aparece cuando la narrativa ya no sostiene, cuando el personaje que creaste para sobrevivir empieza a asfixiar al ser que viniste a experimentar. Y aquí está el punto donde el juego se divide en dos caminos. Hay quienes usan esta información para tener miedo, para obsesionarse, para buscar culpables invisibles. Y hay quienes la usan para despertar. Despertar no es volverte invencible, es volverte honesto. Honesto con lo que toleras, honesto con lo que callas, honesto con lo que sigues haciendo por miedo y llamas responsabilidad. El verdadero hack del juego no es evitar el dolor, es no quedarte a vivir dentro de él. Cuando entiendes esto, algo se reorganiza. El tiempo deja de perseguirte. La culpa pierde fuerza. El cuerpo ya no necesita gritar tan fuerte.
no porque todo se cure mágicamente, sino porque la conciencia tomó el control. Y aquí viene la revelación final que atraviesa todo este documental como un rayo silencioso. El juego no termina cuando mueres, termina cuando recuerdas. Cuando recuerdas que elegiste esta experiencia, que los hitos estaban pactados, que la única variable real siempre fue tu nivel de presencia. Si este mensaje te incomodó, es buena señal. Si te removió, mejor aún. Si sentiste un nudo en el pecho, una pausa rara, una sensación de algo hizo clic, entonces esto no llegó por accidente. Si esto resonó contigo, suscríbete para seguir recibiendo más revelaciones del juego, porque este no es un video aislado, es una puerta. Y si este te impactó, el siguiente te va a sacudir el alma. Está esperándote. Cada episodio profundiza un nivel más del tablero que llamamos realidad. Apóyanos con un super like y escribe en los comentarios, hecho está. No como frase vacía, como declaración de presencia. Si quieres profundizar más, descarga nuestro libro digital Hackeando el Juego. El enlace está en la descripción o en el comentario fijado. Lo recibirás directo en tu correo, como una herramienta para seguir despertando sin ruido. Si sientes apoyar esta misión, puedes hacerlo a través de PayPal. Apoya la luz del origen. Tu donación es energía que regresa multiplicada. Tu apoyo mantiene viva esta misión de conciencia y amor. El enlace está en la descripción del video. Y si quieres ir más profundo todavía, únete a nuestras membresías. Accede antes que nadie a los próximos episodios, contenidos exclusivos y espacios donde el juego se observa sin máscaras. Explora nuestras listas de reproducción. Cada video es una nueva puerta. Cada puerta, un recuerdo. Cada recuerdo, un fragmento de ti volviendo a casa. Porque al final, todo se reduce a esto. El cuerpo no es el enemigo. La enfermedad no es el villano. El dolor no es el fin. Son señales dentro de un sistema diseñado para que recuerdes quién eres. El juego no termina cuando mueres. Termina cuando hackeas el juego. Despiertas y recuerdas. Ahora, escríbelo tú. En los comentarios, hecho está.